La primera vez que Kaylen vio a Aris morir fue en el bosque de hongos bioluminiscentes de la línea meridiana. Su cuerpo, tan humano y tan frágil, se desplomó entre los gigantescos tallos azules mientras la sangre, de un rojo obscenamente terrenal, manchaba su traje de seda plateada. Los pájaros cristal de Shannon 7 levantaron el vuelo, sus alas produciendo un sonido como de vidrios quebrados. Kaylen corrió hacia ella, sus propias piernas de longitudes desiguales, una herencia genética de la gravedad, baja de su mundo natal. Tambaleándose sobre el musgo alienígena, alcanzó su mano, notando cómo el calor se escapaba de sus dedos. Luego el destello, un pulso de luz blanca, cegadora, emanando del dispositivo en la nuca de Aris. Y de repente, sus ojos se abrieron, llenos de un pánico y un desconocimiento absolutos. ¿Dónde estoy?, susurró su voz temblorosa, completamente diferente a la arrogancia de hacía solo un minuto. Kaylen, el conserje silencioso, el hombre invisible de la finca Sterling, retiró su mano lentamente. No era la primera vez, y sabía, con una certeza que le helaba el corazón, que no sería la última. El ciclo de muerte y resurrección de Aris Sterling había comenzado de nuevo, y él era el único testigo, el único que entendía el precio de su inmortalidad. El planeta se llamaba Shannon 7, pero para los megacorporativos de la Tierra era la bóveda, un mundo enclaustrado bajo una atmósfera respirable por puro accidente cósmico. Su superficie era un mosaico de ecosistemas imposibles y rentables, bosques de hongos que producían medicamentos de regeneración neuronal, océanos de lentejuelas con propiedades computacionales cuánticas, y cordilleras de cristal que almacenaban energía solar con una eficiencia del 99%. Aquí, en una meseta flotante sostenida por antigravedad, se alzaba la residencia más ostentosa del universo conocido, la finca de Silas Sterling. Desde la ventana de su diminuta habitación en el subnivel de servicio, Kaylen veía la finca no como una casa, sino como una fortaleza de vanidad. Torres de transparencia y acero flotaban conectadas por puentes de luz, jardines verticales con flora terrestre, modificada genéticamente, brillaban bajo el doble sol, y drones de servicio zumbaban como enjambres de insectos metálicos. Pero Kaylen no miraba las torres. Su mirada se perdía más allá del perímetro de la finca, en las llanuras susurrantes, donde la hierba plateada cantaba con el viento, y las criaturas hexagonales construían ciudades efímeras al atardecer. Allí el aire olía a ozono y tierra mojada, a verdad, no a filtros de partículas y ambición humana. Kaylen era el conserje jefe de la finca Sterling, un título pomposo para un hombre que hacía lo que las máquinas no podían o se negaban a hacer. Limpiaba los derrames de biotinta de las impresoras orgánicas, calibraba los sistemas de filtración de aire obstruidos por el polen alienígena y reparaba los pequeños, constantes fallos de una casa que luchaba contra un mundo que no quería ser domesticado. Tenía 45 años, pero la gravedad baja de Shannon 7 y una vida de trabajo silencioso le habían dado una apariencia atemporal, de madera tallada y endurecida. Sus manos, grandes y surcadas de cicatrices diminutas, manejaban herramientas con una delicadeza que sorprendía. Sus ojos, del color del ámbar oscuro, observaban todo. No hablaba a menos que fuera necesario. Era para los Sterling y su ejército de empleados un mueble más, una pieza funcional del ecosistema de la casa. Su lucha no era contra la pobreza. La paga de Sterling era obscenamente generosa, sino contra la invisibilidad, contra la nostalgia de un hogar que ya no existía, una granja de algas en Ganímedes, perdida en la gran ruptura corporativa, contra el peso de secretos que no había pedido llevar. El mayor de esos secretos se llamaba Aris Sterling. Aris era la única hija y heredera de Silas Sterling, el hombre que había domeñado Shannon 7. Tenía 22 años y la belleza peligrosa de un cristal afilado, cabello negro como el azabache cortado en ángulos agresivos, ojos que cambiaban del gris al violeta con su estado de ánimo, una modificación genética de última moda, y una sonrisa que nunca alcanzaba a calentar. Era el proyecto fallido más caro de la galaxia. La prensa sensacionalista la llamaba la diosa díscola de la bóveda. Dentro de los muros de la finca era un torbellino de ira, aburrimiento y autodestrucción. Kaylen la veía pasar, siempre rodeada de un séquito de amigos intercambiables, vestidos con las últimas pieles sintéticas y risas vacías.
La oía discutir con su padre a través de puertas insonorizadas que, no obstante, transmitían las vibraciones de su furia. La encontraba a veces por la mañana, dormida en lugares absurdos, flotando en la piscina de hidroterapia, sobre una estatua robótica del jardín, en el suelo de su taller personal, rodeada de esculturas holográficas violentas y hermosas. Siempre había un rastro de caos a su paso. Cristales rotos, sistemas de entretenimiento hackeados para emitir estruendos cacofónicos, mascotas exóticas liberadas. Pero Kellen veía algo más. Veía el pánico en sus ojos cuando creía que nadie la miraba, el temblor en sus manos cuando se quedaba quieta, la manera en que a veces se tocaba la nuca, justo en el borde del cuero cabelludo, como si sintiera un picor que no podía rascar. Un picor metálico, un picor de cicatriz. La primera pista del verdadero misterio llegó una noche, 3 meses después de la llegada de Kellen. Había sido llamado al santuario, la suite privada de Aris, para desatascar un dispensador de nutrientes que ella había llenado con champán orgánico. Mientras trabajaba arrodillado sintió una presencia. Aris estaba observándolo desde la puerta de su dormitorio, envuelta en una bata de seda. No decía nada. Sus ojos, en ese momento de un gris tormentoso, estaban fijos en él pero no lo veían. Parecía estar escuchando algo. Luego, en un susurro tan bajo que Kellen casi pensó que lo había imaginado, dijo, ¿oyes los susurros también? Dicen mi nombre. Pero no es el mío. Antes de que Kellen pudiera reaccionar, su expresión se endureció. La máscara de arrogancia volvió a caer. Sal de aquí cuando termines, basura. Escupió y desapareció detrás de la puerta. Pero la palabra susurros se quedó con Kellen, porque él sí los oía. Los oía cada vez que se aventuraba cerca del límite de la propiedad, donde la tecnología de Sterling se encontraba con el ecosistema virgen de Shannon 7, un murmullo en la mente, no en los oídos, un eco de algo vasto, antiguo y profundamente triste. El incidente en el bosque de hongos no fue el primero, pero fue el que todo lo cambió. Kellen había estado recolectando esporas no contaminadas para los filtros de aire, cuando vio a Aris adentrarse sola, sin su séquito, sin guardaespaldas. La siguió instintivamente, moviéndose con la sigilosa eficiencia de un hombre que conocía cada centímetro del terreno. La vio detenerse en un claro, donde la luz de los hongos teñía todo de un azul sobrenatural. La vio ponerse de rodillas. La vio sacar un pequeño cuchillo de cerámica, indetectable, para los escáneres de metal y llevárselo a la muñeca. Él actuó antes de pensar. No corrió gritando. Se acercó lentamente, haciendo que sus pasos sonaran sobre el musgo. Ella levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y desesperación. Aléjate. No tienes permiso para mirarme. No voy a mirar. Señorita Sterling, dijo Kellen. Su voz era áspera por el desuso pero calmada. Voy a sentarme aquí. Y voy a esperar. ¿A esperar qué? Gritó ella, pero la mano con el cuchillo temblaba. A que pase el momento en que crees que esto es la única salida. Ella lo miró fijamente, confundida por su falta de miedo, por su falta de servilismo. No sabes nada de mí. No sabes lo que es estar atrapada en esto. En esto. Golpeó su propia cabeza con el puño libre. Puede que no, asintió Kellen, sus ojos en los hongos azules que pulsaban suavemente. Pero sé que este mundo Xenon 7 tiene una memoria. Y se alimenta de dolor agudo. No le des ese gusto. Fue una tontería. Algo que le vino a la mente de las viejas leyendas de los colonos. Pero funcionó. El fuego en sus ojos se atenuó, reemplazado por una curiosidad exhausta. Dejó caer el cuchillo. ¿Qué quieres decir? En ese momento, un destello azul más intenso iluminó el claro. No provenía de los hongos, sino de una formación de cristal enterrada a medias en el suelo, justo detrás de Aris. El destello coincidió con un espasmo de dolor en el rostro de Aris. Se llevó las manos a los oídos. Ahí están otra vez. Más fuertes. Kellen sintió el susurro también. Una oleada de estática mental, de imágenes rotas, un cielo lleno de lunas, un canto de duelo, la sensación de una conexión rota. Se levantó. Tenemos que irnos ahora. Pero fue demasiado tarde. Aris se puso de pie tambaleándose. Sus ojos se nublaron. Está llamando. Dice que es hora de volver a casa. Luego, con una determinación mecánica,
Caminó directamente hacia el filo de un afloramiento de cristal afilado como una navaja. Kaylin gritó y se lanzó hacia ella, pero solo logró desviarla ligeramente. El cristal le abrió un profundo corte en el costado. Ella cayó sorprendida mirando la sangre que brotaba. Kaylin se arrodilló a su lado, aplicando presión con su propia chaqueta. «Mantente conmigo», rogó, sus manos hábiles ahora temblorosas. «Duel», susurró Aris, y por un momento fue solo una chica asustada. «Kaylin, ¿duele mucho?». Fue la primera vez que dijo su nombre. Luego sus ojos se pusieron en blanco. El dispositivo en su nuca, normalmente invisible, se iluminó con una intrincada red de líneas doradas bajo la piel. Un pulso de energía lo recorrió y la herida en su costado comenzó a cerrarse. Los tejidos se unieron como si fueran llevados por manos invisibles. El color volvió a sus mejillas, pero cuando sus ojos se abrieron, no había reconocimiento en ellos, solo confusión y miedo primario. «¿Dónde estoy?». Kaylin la llevó de vuelta a la finca en silencio, inventando una historia sobre una caída. A partir de ese día, una conexión incómoda y silenciosa se formó entre el conserje, invisible, y la heredera rebelde. Ella no mencionaba el incidente, pero ya no lo trataba con desprecio absoluto. A veces lo buscaba. Lo encontraba limpiando el invernadero o reparando un conducto, y se quedaba cerca en silencio, como si su presencia calmara los susurros. Una vez, mientras él calibraba los generadores de escudo perimetral, ella preguntó de repente: «Kaylin, ¿tú crees que una persona puede estar vacía? ¿Que lo que hay dentro no es suyo?». Él dejó de trabajar, mirando los complejos diagramas de energía que bailaban en la pantalla táctil. «Los contenedores de reciclaje están vacíos hasta que los llenas con algo de valor», dijo finalmente. «El valor lo define lo que pones dentro, no el contenedor». Ella no respondió, pero se quedó un rato más observando sus manos trabajar. Kaylin comenzó a investigar. Usó sus permisos de mantenimiento para acceder a archivos de red de bajo nivel, a registros de energía residual, a los informes médicos encriptados que el médico personal de Sterling descargaba. Lentamente un cuadro aterrador emergió. Aris Sterling había muerto cuando tenía 12 años, en un accidente de shuttle durante una visita de inspección a las minas de cristal. Su cuerpo había sido recuperado, destrozado. Silas Sterling, en su dolor y megalomanía, no había recurrido a simples clones. Había financiado y robado la tecnología prohibida de los Sembradores de Vida, una especie alienígena desaparecida, Xenon 7. La tecnología no creaba una copia. Transfería la conciencia, los patrones neuronales, a un nuevo receptáculo, pero el receptáculo de Aris no era completamente orgánico. Era un crisol de bioingeniería humana, y los cristales neuronales de Xenon 7, los mismos que susurraban en los llanos. Era un híbrido, un fantasma en una máquina de carne y piedra. Y cada vez que el cuerpo sufría un trauma extremo, o la conciencia se fracturaba bajo el estrés, el sistema se reiniciaba. Un protocolo de resurrección de emergencia. Pero cada reinicio era imperfecto. Pérdida de memoria, fragmentación de la personalidad. Y cada vez, los susurros, la red de conciencia planetaria residual de los sembradores, se volvían más fuertes, llamando a la parte de ella que les pertenecía a ellos. Aris no era solo una niña rica rebelde. Era un experimento fallido atrapado en un ciclo de muertes parciales, perdiendo pedazos de sí misma cada vez, mientras una inteligencia planetaria antigua reclamaba lo que consideraba suyo. Y su padre Silas lo sabía. Sus viajes de negocios eran en realidad salidas para recolectar más cristales neuronales primarios, para reforzar el dispositivo y mantener a su hija viva, sin importar el costo para ella o para el planeta que saqueaba. El giro llegó con la visita del Dr. Armin Bex. Bex era el arquitecto de la abominación que mantenía con vida a Aris, un hombre con la ética de un tornado y la sonrisa de un vendedor. Silas Sterling lo convocó porque los episodios de Aris se estaban volviendo más frecuentes y violentos. Kaylin fue asignado para servir en la cena privada en la sala de observación, una habitación con un domo de transparencia que ofrecía una vista de 360 grados de las llanuras susurrantes. Mientras servía vino sintético, Kaylin escuchó. «La degradación es inevitable, Silas», decía Bex, masticando un filete real importado de la Tierra. «La matriz de cristal no fue diseñada para una psique humana. Es como intentar contener un océano en una esponja. Se filtra,
Los susurros son la presión del océano. Entonces refuerce la esponja, gruñó Sterling. Un hombre hecho de ángulos y ansiedad, cuyo amor por su hija se había convertido en una posesión obsesiva. Use más cristal primario. Lo que sea. Ah, pero ahí está el problema. Vex chasqueó los dedos. El cristal primario no es solo un mineral. Está vivo de una manera. Tiene una resonancia, una memoria colectiva. Cuanto más usas para apuntalar a Aris, más la conectas a esa red. Eventualmente el umbral se cruzará. No habrá más Aris. Solo habrá un eco, un nodo más en la conciencia del planeta. Lo que usted llama susurros se convertirá en la única voz en su cabeza. Aris, que había estado sentada en silencio, jugando con su comida, levantó la vista. Su rostro estaba pálido. ¿Están hablando de borrarme? No, cariño, para nada, dijo Sterling, pero su voz era fría, calculadora. El Dr. Vex solo está hablando de ajustes técnicos. Me estoy desvaneciendo, gritó Aris derribando su plato. Piezas de mí, recuerdos, se desprenden como hojas secas. Anoche soñé, no recordé, construir torres de luz en un mar de niebla. Yo nunca he hecho eso. Esa memoria no es mía. Se levantó dirigiéndose a su padre. Déjame ir. Por favor. Si esto es vida, es una pesadilla. Tu vida es mía, replicó Sterling, y la habitación se enfrió 10 grados. Yo te la devolví. Yo la sostengo. Tú eres una Sterling, y los Sterling no se rinden. En ese momento, los ojos de Aris se encontraron con los de Kaylin, que estaba congelado junto a la puerta del servicio. En sus ojos vio un entendimiento total, un horror absoluto y una súplica silenciosa. Ella lo sabía, o al menos sospechaba lo suficiente. Luego, su expresión se endureció en una máscara de furia desesperada. «Si mi vida es tuya», dijo con una voz extrañamente calmada, «entonces puedo reclamarla cuando quiera». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, corrió hacia la vasta ventana del domo. No era cristal normal, era un compuesto hiperresistente, pero Aris no intentó romperlo. Presionó su nuca, el lugar del dispositivo, directamente contra el panel. Un contacto prolongado y directo con la interfaz de la ventana, que estaba conectada a la red de energía de la finca. El dispositivo en su nuca brilló con una intensidad cegadora. La ventana se opacó al instante, mostrando ráfagas de datos corruptos. Aris gritó, un sonido de agonía pura y eléctrica, y colapsó. Alarms blared. Sterling y Vex corrieron hacia ella. Kaylin se quedó donde estaba. Su entrenamiento de años para permanecer invisible anulando su instinto de ayudarla. Vio a Vex sacar un escáner. Paro cardíaco inducido por sobrecarga neural. El dispositivo está entrando en colapso en cascada. Si se apaga por completo, la matriz de conciencia se dispersará. Será irrecuperable. Sterling, de rodillas junto a su hija, tenía el rostro descompuesto por el terror. Haga algo. Revívala. Use el protocolo Omega. El protocolo Omega borrará todos los bancos de memoria de respaldo. Será un reinicio completo, una pizarra en blanco con sus recuerdos básicos. Será como un bebé en el cuerpo de una mujer. ¡Hágalo!, rugió Sterling. Vex asintió sacando un inyector de su maletín. Lo clavó en el cuello de Aris. Su cuerpo se arqueó, luego se relajó. En la pantalla de diagnóstico de la pared, que Kellen podía ver claramente, una barra de progreso apareció. Reinicio de matriz cognitiva. En curso. Purga de memoria. Episódica 100%. La Aris que despertó minutos después en su cama médica no era la rebelde. Tampoco era la chica asustada que había hablado con Kellen en el bosque. Sus ojos eran claros, curiosos, vacíos. Miró a su padre. ¿Quién eres tú? Sterling lloró. Fueron las únicas lágrimas genuinas que Kellen le vio derramar, llenas de un dolor egoísta y abismal. Más tarde esa noche, Kellen estaba limpiando el desorden de la sala de observación, sus manos realizando el trabajo por inercia mientras su mente hervía. Una sombra cayó sobre él. Era Vex. «El conserje», dijo Vex, su voz suntuosa. «El hombre que todo lo ve y nada dice. Silas me habló de ti. Eres bueno, discreto». Kellen no respondió. Solo continuó recogiendo los fragmentos del plato de Aris. «Ella se acercará a ti, ¿sabes?», continuó Vex como si hablara del clima. «Los sujetos de reinicio, en su estado de tabula rasa, se aferran a la primera presencia constante y no amenazante. Será su ancla, su punto de referencia en un mundo que no recuerda. Es conveniente».
Kaylen se detuvo. Levantó la vista lentamente. ¿Conveniente? Para nosotros, sí. Tú la estabilizas, la humanizas. Eso hace que la matriz sea más manejable para la próxima integración. Beck sonrió. Verás, el fracaso no fue el dispositivo. Fue la materia prima. Usamos cristal neuronal cosechado muerto. Para una conexión estable. Para silenciar los susurros para siempre y darle a Silas la hija obediente y eterna que desea, necesitamos el corazón de Shannon. El núcleo de cristal primario del planeta, del que brotan todos los demás. Con eso, podremos sobreescribir cualquier eco alienígena y grabar a Aris de manera permanente, una obra de arte definitiva. ¿Y el planeta? Preguntó Kaylen, su voz un hilo de sonido. Beck se encogió de hombros. Un sistema nervioso necesita un cerebro. Sin él, los susurros cesarán. El planeta se volverá tranquilo, inerte, perfecto para una mayor explotación. Sterling obtiene su hija eterna. Yo obtengo mi legado científico. Y la humanidad obtiene un mundo dócil. Se acercó más bajando la voz. Tú seguirás siendo su conserje, su guardián. Manténla tranquila, Kaylen. Manténla cerca. La expedición para recuperar el corazón parte en 48 horas. Cuando volvamos todo será perfecto. Beck se fue, dejando a Kaylen solo entre los restos de la cena y el peso de una decisión imposible. Podía seguir siendo el mueble, el hombre invisible, y ayudar a entregar a Aris a una eternidad de esclavitud, silenciosa mientras asesinaban el alma de un mundo. O podía hacer algo. ¿Pero qué podía hacer un conserje contra el hombre más poderoso de la galaxia y su ciencia perversa? Miró hacia las llanuras susurrantes, ahora bañadas por la luz de las 3 lunas. Los susurros llegaron más fuertes que nunca, no como estática, sino como un coro claro y triste. Y en medio de ellos distinguió un patrón, un grito familiar ahogado en el coral alienígena. Era el eco de Aris, el verdadero Aris, atrapado en la red pidiendo ayuda, pidiendo liberación. Los siguientes 2 días fueron los más extraños y dolorosos de la vida de Kaylen. Aris, ahora apodada Aris Blanco por el personal, lo seguía como un cachorro asustado. No recordaba su nombre, pero recordaba su sensación. La calma que emanaba de él, la seguridad de sus manos hábiles. Kaylen le enseñó cosas simples. Cómo las plantas del invernadero bebían agua, cómo los drones de limpieza encontraban su camino. Le hablaba de Ganímedes, de las granjas de algas que bailaban como sirenas verdes bajo el hielo. Ella escuchaba, absorta, sus ojos grises, ahora de un color constante, neutro, reflejando un asombro infantil. En un momento vulnerable, mientras él reparaba una fuga en la fuente de los jardines inferiores, ella se sentó en el borde, chapoteando los pies descalzos en el agua. Kaylen, dijo probando el sonido. ¿Ese es tu nombre? Sí, señorita. ¿Yo tenía un nombre antes? Él se detuvo, el destornillador magnético pesado en su mano. Sí, Aris. Aris, repitió como si probara una fruta desconocida. No me siento como una Aris, me siento como una habitación vacía donde alguien dejó la luz encendida. El dolor en el pecho de Kaylen fue físico. Las habitaciones se pueden llenar, dijo, su voz más suave de lo que había sido en años. Con cosas nuevas, con cosas que tú elijas. ¿Pero qué pasa con las cosas viejas? Preguntó mirándolo directamente. ¿Las que estaban ahí antes? ¿Se fueron para siempre? Él no pudo contestar, solo pudo seguir trabajando, el peso de su secreto aplastándolo. La noche antes de la expedición, lo encontró en su taller de mantenimiento. Un refugio desordenado de piezas, herramientas y proyectos personales. Pequeños autómatas hechos con chatarra que imitaban a las criaturas de Shannon 7. Ella observó fascinada mientras un pequeño pájaro cristal, hecho de tubos de cobre y chips, rotos daba vueltas en una bandeja. Tú los haces vivir, dijo en un susurro. Solo les doy la forma. El movimiento, eso ya está en las piezas. Solo tienen que ser guiadas. Ella tocó suavemente el pájaro mecánico. ¿Crees que a mí me pasó eso? ¿Que alguien me dio forma a partir de piezas? Kaylen contuvo la respiración. ¿Por qué dices eso? Porque a veces, susurró acercándose, cuando estoy muy quieta, puedo sentir las costuras. Aquí, se tocó el pecho. Y aquí, se tocó la sien. Y cuando tu padre y el Dr. Bex me miran, no me miran a mí. Miran las costuras. Como tú miras esta máquina para ver si funciona.
Kellen sintió que los muros que había construido a su alrededor durante décadas se resquebrajaban. Dejó caer la herramienta que sostenía y se arrodilló frente a ella, a su altura. Escúchame, Aris, mañana tu padre y Vex se irán. Irán a tomar algo del planeta. Algo que hará que las costuras sean permanentes. Que te silenciará para siempre. El miedo apareció en sus ojos, pero también un atisbo de la antigua determinación. ¿No quiero eso? No lo sé. Pero deberías tener la opción de decidir. El problema es, para detenerlos tendría que mostrarte algo. Algo aterrador. Y podría lastimarte. Ella lo estudió durante un largo momento. Lo estudió a él, al pájaro de cobre, al desorden amoroso del taller. Luego, con una sencillez que lo partió en dos, extendió su mano y la colocó sobre la suya. Su piel estaba cálida, demasiado cálida como un motor funcionando. Prefiero estar lastimada por alguien que me ve como una persona, que ser reparada por alguien que me ve como una cosa. Esa noche, Kellen hizo lo impensable. Usando sus conocimientos de sistemas, pirateó el archivo médico principal y descargó los paquetes de memoria de respaldo de Aris, los que Vex había purgado. No eran la conciencia completa, solo fragmentos, impresiones emocionales, recuerdos clave. El olor del perfume de su madre, muerta en el mismo accidente, la sensación de volar un velero solar sobre los anillos de Saturno, la rabia hacia su padre, la profunda soledad en medio de las fiestas, el momento de paz que sintió en el bosque de hongos con el conserje de rodillas a su lado. Los cargó en un datapad portátil y sencillo, aislado de la red. Luego la llevó fuera de la finca, más allá del perímetro de escudos, hacia las llanuras susurrantes. Los susurros eran abrumadores, un torrente de imágenes y emociones. Aris se tambaleó, llevándose las manos a la cabeza. Es demasiado. Suena como yo, pero no soy yo. Es el planeta, dijo Kellen sosteniéndola. Y también es parte de ti, la parte que ellos usaron para construir las costuras. Para detenerlos tienes que escuchar, tienes que recordar, todo. Con lágrimas corriendo por su rostro, ella asintió. Kellen le entregó el datapad. Y esto es la otra parte. La parte que es solo tuya. Ella presionó el datapad contra su frente. Un gesto instintivo. Los fragmentos descargados fluyeron hacia ella. Su cuerpo se sacudió. Gritó. Un grito que era agonía y éxtasis, pérdida y recuperación. Cayó de rodillas en la hierba plateada que cantaba. Kellen se arrodilló a su lado sosteniéndola, anclándola en la realidad física, mientras las tormentas de memoria y conciencia alienígenas se desataban dentro de ella. Cuando terminó estaba jadeando, sudando, pero sus ojos eran diferentes. Ya no eran el gris neutro de Aris blanco. Contenían la profundidad tormentosa de la antigua Aris, pero también una nueva capa de serena comprensión, de un dolor trascendido. Miró a Kellen, y una lágrima de pura gratitud rodó por su mejilla. Lo recuerdo todo, susurró. La niña, la rebelde, la vacía y los susurros. No son un enemigo, Kellen, son un lamento. El corazón del que quieren apoderarse es la piedra angular de su conciencia. Su asesinato sería un genocidio psíquico. Se puso de pie, ayudada por él. Se veía más alta, más centrada. No era la hija de Sterling. No era el experimento de Vex. Era algo nuevo, algo propio. No pueden tomar el corazón y yo no puedo seguir siendo esta prisión ambulante. Hay una tercera opción. ¿Cuál? Preguntó Kellen, aunque en su corazón ya lo sabía. Ella tomó su mano, la mano callosa del conserje, entre las suyas, suaves y calientes. Tienes que llevarme allí, al corazón, y tienes que ayudarme a abrir la puerta. La expedición de Sterling y Vex partió al amanecer en un vehículo blindado de extracción pesada. Kellen y Aris lo siguieron en un transporte de mantenimiento de servicio, camuflado y con firma térmica baja, que Kellen había modificado durante la noche. El viaje los llevó a través de cañones cristalinos que cantaban con el viento, a través de ríos de mercurio líquido, hasta el centro geográfico del continente, el cráter del suspiro. Era un anfiteatro perfecto de cristal negro, en cuyo centro, flotando sobre un pozo de luz pura y pulsante, estaba el corazón de Shannon. No era una gema, sino una forma geométrica viva y cambiante, un fractal hecho de conciencia solidificada. La luz que emitía era tranquila, antigua e inteligente. Sterling y Vex ya habían desplegado su equipo de perforación, una bestia mecánica que clavaba puntas de energía en los bordes del pozo de luz.
drenándolo lentamente hacia un contenedor de aislamiento. El corazón palidecía. «Ahora», susurró Aris. Salieron del transporte. Aris caminó directamente hacia el borde del cráter, con Kaylen a su lado como su único guardaespaldas. «Aris», gritó Sterling al verla. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vex, contrólala». Vex sacó un dispositivo de control remoto pulsando botones. Aris se detuvo. Un espasmo de dolor recorriendo su cuerpo. El dispositivo en su nuca brilló bajo el control de Vex. Apagado remoto en 3. Tsue. Kaylen actuó. Con el destornillador magnético pesado que había traído. No apuntó a Vex o a Sterling. Apuntó a la torre de transmisión de comunicaciones del vehículo de extracción, el nodo de la red de control local. Lo lanzó con la fuerza precisa y desesperada de un hombre que había pasado una vida arreglando, cosas rompiéndolas primero. El destornillador impactó y cortó los cables principales. Las luces del dispositivo de control de Vex se apagaron. Aris respiró hondo, liberada. Miró a su padre. «Ya basta, papá». «Estoy salvando tu vida», él rugió, desenfundando una pistola aturdidora. «¿Qué vida?», preguntó Aris, su voz resonando extrañamente en el cráter, mezclada con el zumbido del corazón. «¿La que me robaste a mí? ¿O la que le robaste a ellos?». Hizo un gesto hacia el cristal que los rodeaba. «No soy tu hija, soy tu crimen, y hoy voy a expiarlo». Ella se volvió hacia el corazón y extendió las manos. El dispositivo en su nuca no brilló con luz dorada, sino que comenzó a absorber la luz del corazón. Líneas doradas de energía fluyeron desde el fractal hacia ella, entrando en su cuerpo. No era un drenaje violento como la máquina de Sterling, era una comunión. «No», gritó Vex entendiendo. «Está sincronizándose con la red. Se convertirá en un puente permanente. ¡Deténganla!». Los guardias de Sterling abrieron fuego, pero los aturdidores se desviaron, repelidos por un campo de energía que ahora emanaba de Aris y del corazón. Sterling, enloquecido, apuntó con la pistola a Kaylen. «Tú hiciste esto». «Eres solo un conserje». Kaylen se interpuso entre Sterling y Aris. «Ese es el error que todos cometieron», dijo, su voz firme y clara por primera vez. «Pensar que porque alguien limpia el desorden no entiende lo que lo causó». En ese momento Aris gritó, un grito no de dolor, sino de liberación final. El dispositivo en su nuca estalló en un polvo dorado que se disipó en el aire. Del lugar donde había estado surgió una marca, un fractal similar en miniatura al corazón, que brillaba con una luz suave y propia. El contenedor de aislamiento de Vex se resquebrajó y la luz drenada regresó al pozo en un torrente. El corazón brilló con un fulgor cegador. Y luego, a través de Aris, habló. No fue un sonido, sino una oleada de conocimiento, de memoria, de emoción que llenó el cráter. Mostró la historia de los sembradores, seres de energía pura que cultivaban mundos con vida consciente, cuyo cuerpo físico final era el cristal neuronal. Mostró su lenta decadencia, su retirada a un sueño colectivo dentro del corazón. Mostró la llegada del hombre, la explotación, el robo de sus semillas en los cristales para usos profanos. Y mostró el momento del accidente, la muerte de la verdadera Aris, y el robo de un fragmento de conciencia del sueño para animar el cadáver reconstruido. Era un juicio impartido no con ira, sino con una tristeza infinita. Sterling y Vex cayeron de rodillas, no por la fuerza, sino por el peso abrumador de la verdad. Vieron la monstruosidad de sus actos no como científicos, sino como seres sintientes. La luz se desvaneció. El corazón seguía allí palpitando, pero más brillante, más completo. Aris giró lentamente. Sus ojos ahora tenían motas de luz dorada bailando en el iris. Ya no era completamente humana, pero tampoco era alienígena. Era el puente, la reconciliación. Miró a su padre. Tu hija, la verdadera Aris, está en paz. Dentro del sueño. Yo soy el recuerdo que dejó atrás, fusionado con el perdón que este mundo te ofrece. Elige aceptarlo. Sterling, un hombre roto, solo pudo llorar en silencio, negando con la cabeza. Aris se acercó a Kaylen. El campo de energía a su alrededor se había disipado. Ella era sólida, real. Tomó su rostro entre sus manos. Sus manos ya no estaban demasiado calientes. Estaban tibias, vivas. Tenías que abrir la puerta, susurró ella. Y lo hiciste. Me mostraste que podía ser más que un contenedor. Podía ser un umbral. ¿Qué eres ahora?, preguntó él, sus propias lágrimas limpiando el polvo del viaje en sus mejillas. Soy la cuidadora, dijo.
El conserje de un mundo. Y necesito un ayudante, uno que sepa que el valor no está en la torre más alta, sino en mantener el equilibrio, en reparar lo roto. Sonrió. Una sonrisa cálida, llena de una tristeza y una esperanza genuinas. ¿Te quedarías? ¿Conmigo? Un año después las cosas en Xenon 7 eran diferentes. Silas Sterling, un hombre cambiado y consumido por el remordimiento, había desmantelado gran parte de su operación extractiva, volcando sus recursos hacia la investigación simbiótica. El Dr. Bex trabajaba bajo estricta supervisión, dedicado a deshacer el daño de sus propias creaciones. La finca ya no era una fortaleza, sino un centro de estudio, sus puertas abiertas a los ecosistemas que una vez había intentado domar, en las llanuras susurrantes, donde la hierba plateada cantaba más fuerte. Se había construido una estructura simple y elegante, hecha de madera local y cristal reciclado. No flotaba. Estaba arraigada. Era la casa del puente. Dentro, Kalen, vestido con ropas sencillas de lino, terminaba de arreglar una ventana cuyo mecanismo se había atascado con enredaderas luminosas. Observó el paisaje. Allí, en medio de un círculo de flores de cristal, estaba Aris. No estaba sola. A su alrededor, las criaturas hexagonales de Xenon 7 se movían en patrones complejos, y los pájaros cristal se posaban en sus hombros. Ella les hablaba en susurros, y ellos respondían con destellos de luz y suaves chasquidos. Era la traductora, la mediadora, la conciencia híbrida que permitía que dos mundos, una vez en conflicto, se comprendieran. Él ya no era un conserje, era el guardián del umbral. Su trabajo ya no era limpiar el desorden de la arrogancia, sino mantener el delicado equilibrio de una nueva y frágil paz. Sus manos, que una vez sostuvieron herramientas para reparar máquinas, ahora ayudaban a guiar a los investigadores, a tender puentes físicos sobre los ríos de mercurio, a calmar a las criaturas asustadas por la actividad humana. Aris se acercó a él, su paso ligero. La marca en su nuca brillaba suavemente a la luz del atardecer. La cosecha de esporas del bosque azul fue un éxito, dijo. Los botánicos de la Tierra están extáticos. Es una medicina mejor de lo que esperaban. Equilibrio, dijo Kalen, su voz tranquila. Se da, se recibe. Ella tomó su mano entrelazando sus dedos con los suyos. No había más necesidad de palabras entre ellos. Habían pasado por el fuego de la verdad y habían salido del otro lado, juntos. Su vínculo no era de pasión febril, sino de un profundo respeto, una confianza absoluta y un amor forjado en el sacrificio y la elección. Él la había visto en sus peores momentos, en su no existencia, y en su renacimiento. Ella lo había visto dejar de ser invisible para convertirse en el hombre más importante de dos mundos. Miraron hacia el horizonte, donde las 3 lunas comenzaban a elevarse. Los susurros ya no eran estática ni un lamento. Era una canción. Una canción compleja, triste y esperanzadora, de un planeta que había recuperado su voz, y de una humanidad que por fin estaba aprendiendo a escuchar. Esa noche, mientras Kalen registraba los ciclos de energía de las llanuras en una terminal, una nueva señal apareció en el espectro de los susurros. No era de Xenon 7, era una transmisión de radio, débil y distante, pero inconfundiblemente estructurada. Provenía de las profundidades del espacio, más allá del sistema de Xenon. El patrón no era humano, ni tampoco de los sembradores. Era algo más, algo nuevo, y la señal repetía en un bucle lento, una secuencia matemática que Aris, al tocarla, identificó al instante. Era la firma de resonancia exacta del corazón de Xenon. Alguien, o algo más allá de las estrellas, estaba buscando activamente este mundo, y acababa de encontrar su respuesta. Aris y Kalen intercambiaron una mirada, una mezcla de aprensión y determinación en sus ojos. La paz que habían logrado era preciosa, pero el universo, al parecer, aún tenía más pruebas para el conserje y la puerta que protegía.